El primer sábado del año 2020, les dije que la expresión feliz año nuevo de feliz no tiene nada. Porque conforme vamos acercándonos al fin de los tiempos, los desastres naturales y las pestes han venido enlutando al mundo. Y no hemos tardado mucho para comprobarlo, pues la peste llamada coronavirus, en estos primeros meses del año, ya lleva miles de muertos alrededor del planeta. Y lo que es más, la peste se ha prestado para crear un precedente de cómo quitarle las libertades constitucionales a los ciudadanos del mundo, bajo un argumento necesario como es el de preservar la salud. Los videos y fotografías inundan las redes sociales, donde los gobiernos están llevando a las personas sospechosas de tener el virus contra su propia voluntad a lugares donde son resguardados por los militares, por la policía. Los templos están solos porque bajo el mismo argumento se ha ordenado no hacer reuniones públicas de más de 10 personas. Y es por eso que estoy ahora en este templo vacío, predicando la palabra de Dios, donde se extrañan los amenes y las voces de los hermanos que cantan los hermosos signos adventistas. Ante todo esto, surgen las siguientes preguntas. ¿Se van a volver a repetir las escenas que estamos viendo en los primeros meses de este año 2020? Las medidas restrictivas, por las mismas razones expuestas, podrían desencadenar hasta persecuciones de carácter religioso en un futuro cercano. Entenderemos los adventistas que ya es tiempo de vivir fuera de las ciudades y depender del cultivo de nuestros propios productos alimenticios. ¿Qué pasaría si el lugar donde vivimos lo ponen en cuarentena y ya no podemos entrar ni salir? La comida que tenemos en casa se acaba y los productos de primera necesidad también. Y comenzamos a depender de lo que las autoridades nos puedan llevar, tal como está ocurriendo en un lugar allá en Nueva York. Pregunto, ¿dónde quedaría nuestra dieta vegetariana? ¿Qué clase de comida nos darían? ¿Y por cuánto tiempo tendrían suficiente comida para llevarnos? Oh, mis hermanos, ¿no es esta una señal clarísima de que debemos irnos a vivir al campo? Sin duda que la respuesta a esta pregunta y a las otras que hice son un rotundo sí. Ahora, independientemente de que el virus haya sido creado para generar crisis, como dicen unos, o si de verdad vino por consumir alimentos inmundos, como dicen otros, ¿qué podemos nosotros en esta mañana decirle al mundo y a los gobernantes que desesperadamente están buscando una vacuna para detener el mal? ¿Qué podemos decirles? Pues les decimos que en la Santa Biblia se encuentra el antídoto de Dios para el coronavirus
y las otras pestes que vendrán. ¿Cuál es ese antídoto? Busquémoslo en la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Como ustedes pueden ver, el antídoto es y será la obediencia a los mandamientos de Dios. El bienestar físico de la raza humana depende y dependerá de la obediencia a la ley divina. Esa ley que ordena que debemos guardar el sábado como día santo de reposo, en lugar del día domingo, día de reposo falso. Esa ley que refleja el carácter de Dios y que de obedecerla nos hace felices, porque contiene 10 reglas de protección para cada uno. Oh, mis hermanos, esas 10 reglas nos protegen del politeísmo. Es decir, de no andar adorando a otros dioses más que solamente el Dios que nos ha hecho a su imagen y semejanza. Esa ley nos protege de la idolatría. Esa ley nos protege de la blasfemia, de no blasfemar contra Dios. Esa ley nos protege de no profanar su día de reposo, el santo sábado. Esa ley nos protege de no faltarle al respeto a nuestros padres, de honrarlos siempre. Esa ley nos protege de ser fieles a los votos matrimoniales. Nos ayuda a que seamos fieles a los votos matrimoniales. Nos protege de la infidelidad matrimonial. Esa ley nos protege de la impureza sexual. Esa ley nos protege del odio, de la ira, que son los causantes de quitarle la vida a otro ser humano. Esa ley nos protege de la mentira, que es la que nos lleva a levantar falso testimonio algunas veces en contra de nuestro prójimo. Esa ley nos protege de la deshonestidad, para no robarle a nuestro prójimo. Esa ley nos protege de la codicia, para no codiciar los bienes de nuestro prójimo. El Señor dice: si ustedes obedecen esta ley, si ustedes obedecen estos mandamientos, yo comprometo mi palabra, dice Él, y no voy a permitir que le llegue la enfermedad. ¿Por qué Dios dio esta ley a sus hijos? Mis hermanos, por 3 razones. Primero, porque Dios hizo al hombre a su imagen. Segundo, porque Dios quiere que el hombre sea santo como Él es santo. Y tercero, porque en esa ley está la norma de santidad para el hombre. Es tan importante este antídoto que las Escrituras lo recalcan nuevamente en Deuteronomio capítulo 7, versículos 11 al 15. Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 7, versículos 11 al 15. Y la Escritura nos dice:
Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y derechos que yo te mando hoy que cumplas. Y será que si obedeciereis a estos decretos y los guardareis y los pusiereis por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y tu grano y tu mosto y tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus bestias. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Así que, hermanos, cooperar con los principios del sano vivir, tal como Dios lo da en su santa ley, nosotros miramos que trae como resultado la salud. La hermana Elena White, comentando esto, nos dice lo siguiente: Cristo había sido guía y maestro del antiguo Israel y le enseñó que la salud es la recompensa de la obediencia a las leyes de Dios. El gran médico que sanó a los enfermos en Palestina había hablado a su pueblo desde la columna de nube, diciéndole lo que debía hacer y lo que Dios haría por ellos. Cristo dio a Israel instrucciones definidas acerca de sus hábitos de vida y le aseguró: quitará Jehová de ti toda enfermedad. Cuando el pueblo cumplió estas condiciones, se le cumplió la promesa. Pues dice el Salmo 105:37 que no hubo en sus tribus enfermo. Decía a toda la gente, página 764. Noten, cuando el pueblo cumplió las condiciones, entonces fue que no hubo en sus tribus enfermo, dice el salmista. Claramente indica entonces que cuando no se cumple con las condiciones, la enfermedad es inevitable. Pero yo quiero que vean ustedes la parte que está arriba, en amarillo, donde dice que la salud es la recompensa de la obediencia a las leyes de Dios. Cuando dice las leyes de Dios, nosotros entonces miramos que está allí implicado más que solo la ley de los 10 mandamientos, más que solo la ley que fue escrita con el dedo de Dios en tablas de piedra. También, hermanos, está implícito allí en esa declaración las leyes de Dios. También están allí, hermanos, las leyes de la salud que también Dios dio y que le dijo a Moisés que las escribiera en un rollo. Pero la raza humana se ha resistido a estas leyes. Siempre la raza humana no ha querido obedecer las leyes del Señor. Y por eso Dios hace una pregunta en esta mañana a las naciones, al pueblo en general, al mundo. Y la pregunta es la que se encuentra en Éxodo 16, versículo 28. Éxodo 16, versículo 28. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Hermanos, es verdad que esta pregunta
es hecha a Moisés personalmente, pero por medio de él. La pregunta también se dirige a toda la nación de Israel, como también es dirigida a todas las naciones de hoy. Porque Dios no cambia y su ley tampoco cambia. Así que, ¿hasta cuándo, dice Dios, obedecerán mis mandamientos y mis leyes? Y es interesante que la pregunta el Señor la hace en el contexto del Santo Sábado como día de descanso, que en aquellos días lo estaban pisoteando y que hoy no digamos cómo es de pisoteado ese mandamiento. Miren el contexto de la pregunta, versículos 22 al 30. Vamos a leer todo desde acá para que miremos el contexto de por qué el Señor hace la pregunta. Dice Éxodo 16, versículos 22 al 30. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubieres de cocer, cocedlo hoy. Y lo que hubieres de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según Moisés había mandado, y no se pudrió, ni hubo en él gusano. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. En los 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es sábado, en el cual no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y fue en ese contexto que el Señor hace la pregunta, versículo 28. Y dijo Jehová a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el sábado, y por eso os da en el sexto día pan para 2 días. Estése pues cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Hermanos y hermanas, adventistas del séptimo día y no adventistas del séptimo día, Dios sigue demandando de nosotros la obediencia a sus leyes, la obediencia a sus mandamientos y la obediencia al verdadero día de reposo, como lo es el Santo Sábado. El don profético dado a la mensajera del Señor Elena White, comentando esta situación, dice lo siguiente: el Señor, dice, no es ahora menos exigente con respecto al sábado que cuando dio las precedentes indicaciones a los hijos de Israel. Les dijo que en el sexto día cocieran lo que tenían que cocer y que cocinaran, es decir, hirvieran lo que tenían que hervir a fin de prepararse para descansar el sábado. Noten, dice, no es menos exigente el Señor ahora con respecto a estas indicaciones relacionadas con el sábado. Dice, Dios manifestó su gran cuidado y su amor por su pueblo al enviarles pan del cielo. Pan de nobles comió el hombre, dice el Salmo 78, 25. O sea, alimento provisto por los ángeles. El triple milagro del maná, como lo fueron la doble cantidad en el sexto día, nada en el séptimo día, y su conservación durante el sábado cuando se descomponía en los otros días. Todo esto, dice, fue hecho para impresionarlos con respecto a la santidad del sábado. Historia de la Redención, página 134. Oh, si los gobernantes y las naciones de hoy se dejaran impresionar por la verdad del sábado, cuarto mandamiento de la ley de Dios, convocarían a las naciones
en estos días de peste, convocarían a las naciones a orar en el sábado y no en el domingo, como lo están haciendo ahora. Pero sigamos leyendo lo que la mensajera del Señor, Elena White, dice al respecto. Termínense el viernes los preparativos para el sábado. Cuidad de que toda la ropa esté lista y que se haya cocinado todo lo que debe cocinarse. Que se hayan lustrado los zapatos y tomado los baños. Es posible lograr todo esto si lo establecéis como regla. Podéis hacerlo. El sábado no debe destinarse a reparar ropas, a cocinar alimentos, a los placeres o a otra ocupación mundanal. Antes de que se ponga el sol, debe ponerse a un lado todo trabajo secular y guárdese fuera de la vista todos los periódicos de ese carácter. Quiero hacer una pausa en la lectura para hacer un comentario. Primeramente, esta mensajera del Señor nos dice que hay que prepararnos el viernes para que el sábado esté completamente libre para nuestro Dios. Dice que la ropa debería de estar lista el viernes, la comida igualmente desde el viernes, los zapatos lustrados desde el viernes y los baños también tomados. Esto si tomamos en cuenta que en aquellos tiempos bañarse implicaba mucho trabajo. Hoy usted solo abre una llave y le cae el agua encima, pero en aquellos tiempos implicaba mucho trabajo bañarse. Pero de todas maneras, en la medida de lo posible, el mensaje o el principio es: todo alístalo desde el viernes. Tú prepárate desde el viernes para que el sábado estés solo para tu Señor. Que no ocurran esos atrasos, que en la casa somos 5 y un solo baño hay, y en la mañana se pierde el tiempo porque casualmente uno de los de la casa quiere darse el baño de toda la semana y se pasa ahí todo el tiempo y los demás desesperados porque se está llegando la hora de ir a la iglesia. El principio que está aquí en este mensaje inspirado de la sierva del Señor Elena White es: mejor desde el viernes. Desde el viernes esténse listos, bañaditos, y que no hayan esos atrasos. Hermanos, me impresiona cuando dice de que la ropa debe de estar lista. ¿Saben que yo ya lo he contado, pero lo voy a contar ahora porque sé que hoy hay más gente conectada? Me encontraba en Belice hace unos años y allí en el lugar donde yo estaba durmiendo, que estaba separado de la casa de la propiedad donde yo estaba, me llamó tremendamente la atención cuando a eso de 15 minutos para las 6 llegaron 2 niños bien vestiditos el día viernes, faltando 15 minutos para las 6. Llegaron bien vestiditos y me dicen: ¿quiere ir a recibir el sábado con nosotros? Y yo pensé que era para la iglesia que iban, porque bien vestiditos, hermanos. Y le digo: ¿a dónde? Allí a nuestra casa, dice. Mi papá y mi mamá ya están listos y nos dijeron que viniéramos a invitarlo. Hermanos, qué impresionante. Niñitos bien vestiditos, bien arregladitos para recibir el Santo Sábado. Cuando yo llegué con ellos y vi a los padres, también ellos, hermanos, bien alistaditos, bien arregladitos, y yo dije: wow. Y les pregunté: ¿por qué ustedes reciben el sábado así, como que ya estuvieran en la iglesia? Me dijeron: porque nosotros creemos que a quien vamos a recibir es al Señor del sábado. Y ante su presencia Él no nos puede hallar con la ropa común. Él va a venir y lo vamos a recibir al Creador de los cielos y la tierra, y nos tiene que hallar con lo mejor que tengamos. Oh, yo dije: qué lección.
Mis hermanos, cómo nosotros deberíamos educar a nuestros niños y nosotros mismos, de que antes que las horas antes lleguen, tener todo listo y nosotros mismos con ropas adecuadas. Porque no vamos a recibir al séptimo día de la semana, vamos a recibir al que hizo el séptimo día de la semana. Vamos a recibir al creador de los cielos y la tierra. Vamos a recibir al Señor del sábado. Esos hermanos nunca los volví a ver porque yo estuve ahí en Belice unos poquitos días. Pero cómo me gustaría volver a verlos y felicitarlos y decirles que si conservan todavía eso, lo sigan haciendo. Pero esos niños de esos hermanos, estoy seguro que hoy ya son adultos. Ellos lo han de seguir haciendo con sus hijos. Porque algo que se enseña a los hijos, eso queda como herencia para ellos. Mis hermanos, si el mundo lo entendiera, si el mundo hoy pusiera sus ojos en la santidad que hay, en el Dios que hizo el sábado y en esas horas sagradas, cuántos males se evitarían. Sigo leyendo el don profético. Dice que debemos quitar, dice, toda cosa secular, todo trabajo secular, periódicos, todo aquello que pueda, hermanos, no tener nada que ver con lo santo. Hay que quitarlo de la vista, dice. Y luego dice: padres, explicad a vuestros hijos lo que hacéis y os proponéis, y dejadlos participar en vuestra preparación para guardar el sábado según el mandamiento. Debemos cuidar, dice, celosamente las extremidades del sábado, a la hora que comienza y a la hora que termina. Nosotros, hermanos, deberíamos, si sabemos que a las 6 se va a ocultar el sol, 10 para las 6 hay que estar ya listos en la sala, con los signarios, con nuestros hijos, porque vamos a cantar. Dice, debemos guardar celosamente las extremidades del sábado. Recordemos, dice, que cada momento es tiempo santo y sagrado. Faltan 15 para las 6, ya se va a ocultar el sol. Me voy a limpiar el edificio porque trabajo limpiando unas oficinas aquí en Dallas, Texas. Faltan 15 para las 6, ahí voy a despedir el sábado, ahí voy a parar el carro y por ahí voy a orar para despedirlo porque tengo que entrar de todas maneras al trabajo. No, hermanos, no es así. Hay que cuidar las extremidades del sábado. No le robemos tiempo al Señor. Si hacemos las cosas como el Señor manda, Él nos va a bendecir. Creámosle a Dios. Respetemos las horas sagradas, desde la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado, y dejémosle a Dios que se haga cargo de nuestros negocios, de nuestros asuntos. Él ha comprometido su palabra que nos va a bendecir. Creámosle al Señor. Dice, recordemos que cada momento es tiempo santo y consagrado. Siempre que se pueda, dice, los patrones deben dejar en libertad a sus obreros desde el viernes al mediodía hasta el principio del sábado. Dadles tiempo, dice, para la preparación, a fin de que puedan dar la bienvenida al día del Señor con un espíritu tranquilo. Una conducta tal, dice, no os infligirá pérdidas ni aun en las cosas temporales. Y sigue diciendo, hay otra obra que debe recibir atención en el día de preparación, es decir, el viernes. En ese día deben ponerse a un lado todas las divergencias entre hermanos, ora sea en la familia o en la iglesia. Expúlsese del alma toda amargura, ira y malicia. Con espíritu humilde, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hermanos y hermanas, si hemos tenido problemas, desacuerdos en la familia,
tal vez con nuestros hijos, con la esposa o el esposo, o con algún hermano de la iglesia. Mire, antes que llegue el sábado, diga una palabra de perdóname. Perdóname por haberte hablado mal, por haberte alzado la voz. Hermano, hermana, si mis palabras te han herido o se han prestado para malentendido, perdóname. Hermanos, qué bonito es venir a adorar a Dios en el sábado. Qué bonito es adorar a Dios en el sábado con un corazón en paz. Aquí la sierva del Señor dice: pongan a un lado toda divergencia entre hermanos, ya sea en la familia o en la iglesia. Expúlsese del alma la amargura, la ira y la malicia, y confiésense, dicen unos a otros sus faltas, y Dios dice los va a sanar. Dios los va a sanar. Traerá salud eso. Dice: nada de lo que a los ojos del cielo será considerado como violación del santo sábado debe dejarse para ser dicho o hecho en el sábado. Es antes de que el sábado comience que nosotros deberíamos buscar la reconciliación. Dice que Dios requiere no solo que evitemos el trabajo físico en sábado, sino que disciplinemos nuestra mente para que se espacie en temas sagrados. Se infringe virtualmente el cuarto mandamiento al conversar de cosas mundanales o al dedicarse a una conversación liviana y trivial. El hablar de cualquier cosa o de todo lo que acude a la mente es pronunciar nuestras propias palabras. Toda desviación de lo recto nos pone en servidumbre y condenación. Consejos para la Iglesia, páginas 475 a la 476. Mis hermanos, no nos engañemos yendo a la iglesia a cantar himnos con nuestras Biblias para disque estudiarlas en la iglesia y con algo aquí en el corazón en contra de alguien. No nos engañemos. Es necesario que el corazón esté en paz. Ustedes saben que el Señor a uno le da mensajes, lo impresiona con ciertas lecturas, con ciertas cosas que uno ya ha leído. Y esta mañana a mí me impresionó esta parte. Y decidí tomarle nota, le di copy paste y la compartí con muchos hermanos de todas las iglesias de advenimiento del Metroplex. La compartí y les dije a mis hermanos que si había algo ahí en su corazón que pues de mi parte les hubiera ofendido, pues que me perdonaran. Porque yo sé que algunos se han molestado por la decisión de haber cerrado el templo, cuando tal vez lo que deberían de hacer es de orar por uno, porque uno no está preparado para este tipo de pandemias. Uno de pastor no sabe cómo hacer. Si abre la iglesia, lo tildan de irresponsable. Si la cierra, lo tildan de falto de fe. Entonces uno dice: si hubiera algún hermano que estuviera molesto, yo quiero pedirle perdón porque no quisiera que ese hermano esté con esa molestia en su corazón en el día del Señor. Pero esto, hermanos, es algo que debemos hacerlo siempre nosotros con cualquiera en la iglesia, con cualquier familiar. El sábado es el día, hermanos, cuando tenemos que tener un corazón limpio de amargura, limpio de rencores, de enojos. Oh, hermanos, el Señor dice: si lo hacen, los voy a sanar, los voy a bendecir. Dice: se infringe virtualmente el mandamiento, dice, también al andar conversando de cosas mundanales en el día del Señor. Así que hacemos un llamado en este día a todos los cristianos en general a que cumplamos con la ley de Dios, porque el Señor ha dicho que los que cumplan con sus leyes, ese es el antídoto para evitar las enfermedades.
No le hagamos caso a aquellos ministros que hoy en día nos alientan a que no respetemos la ley de Dios, porque ellos simplemente con esas actitudes lo que hacen es ponernos en apostasía, en rebelión contra Dios y ponernos en una condición muy complicada de cara a las pestes que andan por este tiempo. Hablando de este tipo de ministros, el don profético dice que el ministro le dice a sus oyentes que no pueden guardar la ley de Dios, que no es algo a lo que estemos sujetos en este tiempo, que debemos creer en Cristo y que Él nos va a salvar. Cree solamente, dicen ellos. Y el ministro puede profesar ser sincero, pero está buscando tranquilizar la conciencia agitada con una falsa esperanza. Hay muchos a los que se les hace creer que están en el camino que lleva al cielo porque profesan creer en Cristo mientras rechazan la ley de Dios. Pero al final se darán cuenta que estaban en el camino de la perdición en vez del camino al cielo. El veneno espiritual está recubierto de la doctrina de la santificación y administrado a la gente. Miles lo tragan ávidamente, creyendo que si simplemente son honestos en su creencia estarán seguros. Pero la sinceridad no convertirá el error en verdad. Un hombre puede tomar un veneno pensando que es un alimento, pero su sinceridad no le va a salvar de los efectos del veneno. John Herald 0308 1881. Veneno es lo que están dando los ministros en las iglesias hoy en día al decirles que no están obligados a guardar la santa ley de Dios, que solamente crean en Cristo. Cree solamente y estará seguro. Veneno, porque el que cree también debe obedecer a quien cree. Y hago este llamado a todos aquellos que no guardan el sábado todavía, para que le crean a Dios y le obedezcan a su requerimiento de guardar el santo día sábado como el día de reposo de Jehová nuestro Dios. Pero dije hace un momento que debemos obedecer las leyes de Dios. Y que éstas, por lo tanto, no abarcan solamente los 10 mandamientos, sino que también abarca las leyes de la salud, las cuales Dios prescribió para que el hombre supiera qué comer y qué no comer. Vamos a leer esa ley también, Deuteronomio 14, versículo 3 al 8. Deuteronomio 14, versículo 3 al 8. Y la escritura dice: nada abominable comerás. La ley dice: nada abominable comerás. Y luego comienza a decir: estos son los animales que comeréis: el buey, la oveja y la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el antílope, el carnero montés y el gamo, y todo animal de pezuñas que tiene hendidura en 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese comeréis. Pero estos no comeréis: de los que rumian o tienen uña hendida: camello, liebre, conejo, porque rumian mas no tienen uña hendida, o serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene uña hendida, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Interesante los animales que dice que no se pueden comer. Aquí nosotros vimos en Deuteronomio la lista, pero en Levítico también está. Pero si seguimos nosotros leyendo la lista, vamos a encontrar una serie de animales
que no se pueden comer, porque la ley de Dios lo prohíbe. Y no falta quien diga: hombre, pero si con una oración se santifica todo, hay que comer de todo. Y por eso hay gente comiendo murciélagos, hay gente comiendo cerdo, hay gente comiendo culebra, hay gente comiendo de todo, porque dicen: con una oración se santifica todo. ¿Me voy a perder solo por comer cerdo?, dicen algunos. ¿Me voy a perder solamente porque comí murciélago? ¿Me voy a perder solamente porque comí ranas, camarones? Hermanos, cuando uno es desobediente a la palabra de Dios, uno razona y cuestiona en cuanto a la salvación por satisfacer su apetito. Mira, abre la Biblia en Isaías 66, versículo 15 al 17, a ver si te vas a perder o no te vas a perder por comer animales inmundos. Isaías 66, versículo 15 al 17. Y la palabra dice, Isaías 66 del 15 al 17: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para tornar ira en furor y su reprensión en llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros. Los que comen carne de puerco y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Entonces, mis hermanos, pregunto: ¿se van a perder sí o no los que comen cerdo? ¿Se van a perder sí o no los que comen ratón? ¿Se van a perder sí o no los que comen rana, culebra, los que comen murciélago, los que comen todos esos animales inmundos? ¿Se van a perder sí o no? Mis hermanos, parece exagerado, pero Dios dice aquí que va a destruir a los que comen dichos animales. Bueno, dirá alguien: pero acabamos de leer de que hay animales que sí se pueden comer. Pero yo les hago una pregunta: ¿será que podemos comer el buey, la vaca, con la leucemia bovina que se ha detectado en los últimos tiempos? ¿Será que podemos comer el pollo, las aves de corral, con la gripe aviar que se ha detectado en ellos, con la salmonela que se ha detectado en ellos? ¿Será que podemos comer el pescado con el mercurio que se ha detectado en ellos y que causa enfermedades de la mente? ¿Será que Dios en este tiempo requerirá que cumplamos esa ley y que sigamos comiendo los animales limpios bajo el argumento de que hasta Jesús comió pescado? Hermanos, una hermanita nuestra de aquí de la iglesia nos contó que trabajando en un restaurante, a la hora de estar preparando la comida allí para los comensales, en la carne que preparaba, ahí encontraban los tumores, y que las órdenes eran: corten ese pedazo del tumor, tírenlo, y lo demás prepárenlo para la gente. Y es carne limpia con tumores. ¿Será que Dios requerirá que todavía nosotros sigamos respetando esa ley de las carnes limpias con todas las enfermedades que tienen ahora esas carnes limpias?
Jesús comió pescado, sí, pero en los días de Jesús el pescado no tenía mercurio. La contaminación no era como la que es hoy. Saben, hermanos, que el Señor siempre adapta el mensaje de acuerdo a las circunstancias. Y el Señor, precisamente porque hasta las carnes limpias están contaminadas, están con tumores de cáncer, están haciendo daño, y que hasta la ciencia médica, los incrédulos lo están descubriendo y lo están diciendo, el Señor, hermanos, por eso, allá en 1844, se escoge una jovencita y la comienza a preparar. Y le comienza a bendecir con el don de profecía. Y le va dando mensaje tras mensaje para que lo comparta con aquellos adventistas pioneros que quedaron después del chasco que hubo en 1844. Y a ella Dios le comienza a dar un mensaje de salud para este tiempo. Aparentemente en contra de la ley que él ha dicho de los animales limpios que se pueden comer. Pero le da el mensaje a esta sierva llamada Elena White. Le da el mensaje para que se lo dé al mundo y le diga de que en este tiempo aún lo que Dios dijo que se podía comer ya no es apto para comer. Por la gracia de Dios, nosotros los adventistas del séptimo día, que hemos estudiado sus escritos, tenemos la seguridad que Dios habla a través de esa sierva, Elena de White. Y le hemos puesto atención a lo que Dios ha dicho a través de ella. Y miren ustedes, aquí se los pongo algunas cosas que ella ha dicho acerca de los animales. Las enfermedades de los animales, dice, están haciendo que el consumo de carne sea un asunto, ¿cómo? Peligroso. La maldición del Señor, dice, está sobre la tierra, sobre el hombre, sobre las bestias y sobre los peces del mar. Y a medida que la transgresión llega a ser casi universal, se permitirá que la maldición se haga tan amplia y tan profunda como la transgresión. Noten, hay maldición sobre el hombre pecaminoso, sobre las bestias, sobre los peces del mar. Hay maldición sobre la creación. Y por eso el consumo de la carne, dice, es peligroso. Dice, se contraen enfermedades por el uso de la carne. La carne enferma de estos cadáveres se vende en los mercados y el seguro resultado es enfermedad entre los hombres. El Señor, dice, llevará a sus hijos hasta el punto en que ellos no tocarán ni gustarán la carne de animales muertos. Noten, el Señor llevará a sus hijos hasta ese punto de que ni los van a tocar y ni les van a gustar la carne de animales muertos. Gracias a Dios que habemos algunos que ya nos llevó el Señor hasta allí. El Señor ya nos llevó a ese punto donde ni los tocamos ni nos gustan. Pero el Señor, dice, va a hacer ese trabajo de llevarnos hasta allí. Dice, no prescriba pues estas cosas ningún médico que tiene conocimiento de la verdad para este tiempo. No hay seguridad en el consumo de carne de animales muertos. Y dentro de poco tiempo la leche de las vacas también será excluida del régimen del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Y cuando ella dijo estas palabras, esto fue hace más de un siglo. Y en ese tiempo, cuando ella dijo estas palabras, decía, dentro de poco tiempo la leche de las vacas también será excluida del régimen del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Y si eso fue dicho hace más de un siglo, hermanos, que dentro de poco, hermanos, ¿no creen que ya llegó ese poco? Y que por lo tanto ya deberíamos eliminar los alimentos de origen animal, como son mencionados aquí, la leche de las vacas. Y se los puse en amarillo allí.
dentro de un corto tiempo, no será seguro usar ninguna cosa que proceda de la creación animal. Yo a veces a mi esposa, pues veo que se tarda mucho en comprar, pero es que agarra un producto y comienza a ver las letritas pequeñitas y anda mirando ahí a ver si hay algo, un ingrediente que sea derivado del animal. Y uno pudiera decir pues, que son exagerados, son fanáticos. No, hermanos, simplemente es obediencia. Simplemente es obediencia. Mire, dentro de corto tiempo no será seguro usar ninguna cosa que proceda de la creación animal. ¿Y qué es lo que procede del animal? Huevos, mantequilla, queso, carnes. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ya leímos que la maldición está sobre la creación, sobre las bestias, sobre los animales, aún sobre el hombre mismo pecaminoso. Dice, los que acepten sin reservas lo que Dios dice y obedezcan sus mandamientos de todo corazón, serán bendecidos. ¿Quiénes van a ser bendecidos? Los que obedezcan sus mandamientos de todo corazón. Él, dice entonces, será su escudo protector. Pero con el Señor, dice, no se puede jugar. Porque la desconfianza, la desobediencia, el enajenamiento de la voluntad y del camino de Dios colocarán al pecador en una posición donde el Señor no puede darle su favor divino. De nuevo, dice, me voy a referir al asunto del régimen. No podemos hacer ahora lo que nos aventuramos a hacer en lo pasado con respecto al consumo de carne. No podemos ahora hacer las comilonas de fajitas que hacíamos en el pasado. Es peligroso, no es seguro. Tú disfrutas la fajita, pero el que la cortó, el carnicero, el pobre animal ya estaba enfermo. Tú no tienes la seguridad de que venía con el tumor ya y ahora la disfrutas. Dice, hoy no es el tiempo de hacer las cosas que nos aventurábamos antes en relación con el consumo de la carne. Siempre, dice, ha sido una maldición para la familia humana. Pero ahora, dice, lo es en forma particular dentro de la maldición que Dios ha pronunciado sobre los rebaños del campo debido a la transgresión y el pecado del hombre. La enfermedad entre los animales están llegando a ser cada vez más común y nuestra única seguridad ahora consiste en dejar la carne enteramente. No que yo solo le he dejado ahorita que me han diagnosticado que tengo cáncer, solo por este tiempo. No que yo solo le he dejado ahorita porque voy a apoyar a mi esposa, que ella es la que la ha dejado y para no provocarle sus apetitos. No que solo la voy a dejar en este tiempo porque mi mamá es la que le han detectado. Hermanos, dice que hay que dejarla enteramente. La única seguridad ahora, dice, consiste en dejar la carne enteramente. Ve, consulta allí en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud y lee sobre lo que la carne está haciendo con el cáncer de colon. Dice, prevalecen actualmente las más graves enfermedades y la última cosa que deben hacer los médicos que han sido iluminados es aconsejar a sus pacientes a comer carne. Debido al consumo de carne que en tan vasto grado se hace en este país, aquí los Estados Unidos, los hombres y las mujeres se están desmoralizando, su sangre se corrompe y las enfermedades se implantan en el organismo. Debido al consumo de carne, dice, muchos mueren y no entienden la causa por la cual han muerto. Si se conociera la verdad, dice, se daría testimonio de que fue la carne de los animales la que pasó por la muerte.
El pensamiento de alimentarse de carne de animales muertos es repulsivo. Pero hay algo más, además de esto. Al comer carne, participamos de sus enfermedades y esta siembra sus semillas de corrupción en el organismo humano. Así está escrito en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 493 a la 494. De manera, mis hermanos, que dentro del respeto a las leyes de Dios, como antídoto para prevenir enfermedades, también está el observar las leyes de la salud, las cuales en este tiempo, por revelación dada a esta sierva del Señor Elena White, incluyen el abandono aún de las carnes limpias. Sigo leyendo para ustedes. El peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Los médicos mundanos no pueden explicar el rápido aumento de las enfermedades en la familia humana. Pero nosotros sabemos que mucho de este sufrimiento está causado por el consumo de carne. Los animales están enfermos y al participar de su carne implantamos la semilla de la enfermedad en nuestros propios tejidos y en nuestra sangre. Se nos pasan las enfermedades de los animales, hermanos, a nosotros si las consumimos. Luego dice, cuando estamos expuestos a cambios en una atmósfera palúdica, somos más sensibles a los mismos. También dice, cuando estamos expuestos a epidemias como la del coronavirus, hermanos. Cuando estamos expuestos, dice, a estas epidemias y a enfermedades contagiosas, por haber consumido carne, dice, el organismo no se halla en buena condición para resistir esas epidemias, esas enfermedades. Consejos sobre el régimen alimenticio 461 a la 462 las páginas. Entonces surge la pregunta, ¿qué debemos comer entonces? Afortunadamente esta sierva del Señor, también Dios, así como le dice que le diga al pueblo lo que ella no debe consumir porque está enfermo, porque está lleno de cáncer, también Dios le revela a ella lo que es bueno para nuestra salud. Y se lo pongo acá. En cuanto a la comida, una y otra vez se me mostró que Dios está tratando de guiarnos de vuelta paso a paso a su plan original. ¿Cuál es el plan original de Dios en cuanto a la comida? Que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra. Y se lo pongo en amarillo. Las hortalizas, las legumbres, las frutas y los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. Ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. ¿No es tiempo ya de que todos prescindan de consumir carne? Hermanos, este es el tiempo, según lo que esta sierva dice, de regresar a la dieta original que Dios le dio al hombre. La de Génesis 1 y versículo 29, ¿verdad? Este es el tiempo, hermanos, donde debemos tener allí nuestras platadas de naranja partida, nuestras platadas de manzana partida, nuestras platadas, hermanos, de papaya. Este es el tiempo, hermanos, de comer esos platillos, como dice aquí, compuestos por frutas, por hortalizas, por legumbres, por cereales, por supuesto, debidamente combinados y en los tiempos que correspondan adecuadamente al organismo. Pero este es el tiempo cuando antes, si solo agarrábamos una manzana y la comíamos cuando teníamos ganas, que hoy, hermanos, sea parte de un plato y por el cual orar y decir, Señor, gracias por esta comida que me das, por esta platada de manzana partida que tengo aquí en la mesa. Señor, muchas gracias porque tú has dado esto para mí. Gracias por este plato de papaya partida, Señor.
Claro, vamos por supuesto a combinar esto con otras cosas, pero siempre que esté dentro de lo que Dios ha prescrito en cuanto a la dieta original. Aquí la sierva del Señor no solo nos dice que es malo consumir carne, sino que nos dice: consuman esto, vuelvan paso a paso, dice, a la dieta original, al plan original de Dios en cuanto a la alimentación. Génesis 1:29. Y pregunta: ¿no es tiempo ya de que todos prescindan de consumir carne? ¿Cómo pueden seguir haciendo uso de un alimento cuyo efecto es tan pernicioso para el alma y el cuerpo, los que se esfuerzan por llevar una vida pura, refinada y santa, para gozar de la compañía de los ángeles celestiales? ¿Cómo es posible? Dice que puedan continuar con esos alimentos perniciosos. ¿Cómo pueden, dice, quitarle la vida a seres creados por Dios y consumir su carne con deleite? ¿Cómo puede? Si tú hubieras visto la actitud que tenía el animalito cuando lo agarraron para llevarlo a darle muerte. ¿Cómo pueden quitarle la vida, dice, seres creados por Dios y consumir su carne con deleite? Vuelvan más bien, dice, al alimento sano y delicioso que fue dado al hombre en el principio. Y tengan ellos mismos y enseñen a sus hijos a tener misericordia de los seres irracionales que Dios creó y puso bajo nuestro dominio. Misericordia por los animales. ¿Cómo es posible que la gente de la nueva era, eso sí, tenga misericordia por los animales? ¿Cómo es posible que esa gente sí levante restaurantes veganos o vegetarianos, como les quieran llamar, donde no hay nada de producto animal porque respetan a los animales? ¿Cómo es posible que ellos sí lo hagan y nosotros, con la luz que tenemos, andemos buscando dónde está el mejor bistec, andemos buscando dónde está el mejor plato que satisface nuestro apetito? Consejos sobre el régimen alimenticio, página 453 y 454. Así que, hermanos, con lo dicho hasta aquí, nosotros podemos ver que si queremos evitar enfermedades, deberíamos obedecer ambas leyes, la de los 10 mandamientos y también la ley de la salud. Esto es una condición indispensable para contrarrestar el coronavirus y las otras pestes que vendrán. La sierva del Señor sigue hablando. Hay condiciones que deben observar todos los que quieran conservar la salud. Y es que todos deben aprender cuáles son esas condiciones. Que al Señor no le agrada que se ignoren sus leyes naturales o espirituales. Que hemos de colaborar con Dios para devolver la salud al cuerpo tanto como al alma. Deseado de toda la gente, página 764. Al Señor, hermanos, no le agrada que se ignoren sus leyes naturales o espirituales. Todas las leyes que Dios ha dado son para nuestro propio bien. Bueno, hermanos, por eso el Señor va a dar la siguiente advertencia ahora. Vamos a Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 al 16. Porque al Señor no le agrada que se ignoren sus leyes naturales o espirituales. Vean la advertencia que da aquí. Deuteronomio 28, versículos 15 al 16. Dice: y será que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito, ¿a dónde? En el campo. O sea, hermanos, que si vivimos en el campo, pero seguimos en desobediencia a las leyes divinas, la maldición nos va a alcanzar. ¿Y en qué va a consistir la maldición? Versículo 17 al 22. Dice: maldita será tu canasta y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas.
Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Ahora voy a leer el versículo 27. Bueno, vamos a leer 21 y 22 primero. Jehová hará que se te pegue mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para poseerla. Jehová te herirá con tisis y con fiebre, con inflamación y gran ardor, con espada, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Hermanos, miren aquí, fiebre, inflamación y gran ardor. ¿No es eso lo que la gente está sintiendo ahora? La gente está sintiendo fiebre, está sintiendo inflamación en la garganta y ardor. Bueno, y ahora el verso 27. El 27 dice: Jehová te herirá de la plaga de Egipto, y con almorranas y con sarna y con comezón, de que no puedas ser curado. Hermanos, es lamentable la condición de nuestro mundo en estos días, solamente por no obedecer al Señor en sus santos mandamientos. Si hubiéramos sido obedientes, no habría coronavirus y ya se hubieran evitado muchas muertes. Es más, no estuviéramos mirando a los gobernantes de la tierra con esos rostros de preocupación con los que se dirigen a sus ciudadanos por los muchos que están falleciendo. Pero este cuadro que estamos mirando ahora, donde vemos a los grandes hombres de la tierra preocupados, este cuadro, hermanos, ya había sido profetizado por la misma causa de la desobediencia a las leyes de Dios. Mira, mi hermano, nos pueden decir que nos quedemos en la casa, nos pueden meter en cuarentena el tiempo que quieran, pero mientras no ataquemos la causa, las pestes no se van a detener. Oh, si los presidentes pudieran oírnos a nosotros hoy y entendieran que las cuarentenas y el quedarse en casa no funciona mientras se siga desobedeciendo la santa ley de Dios. Miren el cuadro que el profeta Isaías muestra de lo que vendría. Isaías 24, versículos 1 al 5. Isaías 24, versículos 1 al 5. Dice la palabra: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y dispersa a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su señor, como a la criada, así a su señora, como al que compra, así al que vende, como al que presta, así al que toma prestado, como el que da al ogro, así al que lo recibe. Del todo será vaciada la tierra y totalmente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se enlutó, se marchitó la tierra. El mundo languidece y se marchita. Languidecen los grandes de los pueblos de la tierra. Y la tierra se corrompió bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. La palabra aquí, hermanos, languidecer, es lo mismo que enfermarse. En otras Biblias dicen que se enfermaron los grandes de la tierra. Bueno, hermanos, es interesante que la profecía dice que la tierra sería vaciada, o sea, hermanos, desolada. Y si bien es cierto, esto es una referencia al final de los días, nosotros hemos visto ahora, hermanos, en estos días, unos vislumbres de cómo va a quedar esto. Nosotros hemos visto ahora en estos días cómo han quedado desolados
algunos lugares y calles concurridas del mundo. Ya ustedes saben qué es lo que está ahí al fondo. La famosa Basílica de San Pedro. Llena todo el tiempo. Y miren cómo aparece ahora en las fotografías. Las calles más transitadas se han convertido como que fueran ciudades fantasmas. Supermercados vacíos. Oh, mis hermanos, el profeta decía, la tierra va a ser desolada. La tierra va a ser vaciada. Pero también nosotros vemos que dice la profecía de que la calamidad, dice, la sufren los ricos, los pobres, los encumbrados y los humildes también. O sea, toda clase de gente, de clase social, color u ocupación. Y nosotros lo hemos mirado en estos días, hermanos, en una forma pálida. Durante esta peste del coronavirus, como algunos grandes de la tierra, muy preocupados de que también ellos pudieran estar infectados. Los grandes de la tierra, dice, se enfermaron, dice. Nosotros lo hemos mirado en estos días. Grandes celebridades de la farándula, grandes celebridades del cine, grandes celebridades de la política, metidos en cuarentena ellos también, porque han sido infectados. Aquí está diciendo que los grandes de la tierra se enfermarían, que la tierra quedaría vaciada, que la tierra quedaría desolada, y lo hemos mirado. Mis hermanos, aquí dice que la tierra dice, se enlutó. La tierra está de luto, hermanos. Muchos hogares en el planeta han tenido que llorar a sus muertos. Creo que ha sido impactante los que lo han mirado. El desfile allá en Italia de camiones del ejército. No es un desfile militar, sino llevando cientos de muertos. La tierra se enlutó, decía el profeta. La tierra se enfermó, la tierra se marchitó, los grandes de la tierra se enfermaron. ¿Por qué dice aquí el profeta? Porque traspasaron, ¿qué cosa? Porque traspasaron las leyes. ¿Cuáles leyes? De las que les he estado hablando aquí. De la ley de Dios, los 10 mandamientos, y la ley también de la salud. La traspasaron, dice. La traspasaron, falsearon el derecho y rompieron el pacto sempiterno, porque Dios llama a esa ley la ley del pacto. ¿Se dan cuenta? Lo que estamos viendo tiene una causa. Oh, si los presidentes del mundo se enfocaran en la causa. Por eso le decimos al mundo y a los gobernantes que todavía estamos a tiempo, que nos apropiemos del antídoto de Dios para el coronavirus y las otras pestes que vendrán, porque de aquí hasta la venida de Cristo van a seguir viniendo más pestes. Los presidentes del mundo, los ciudadanos de las tierras deberían de entender que la causa de esto es la desobediencia a las leyes divinas. Esa ley de los 10 mandamientos escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra, y esas leyes que tienen que ver con la salud. Oh, si entendieran los gobernantes, si entendiera el mundo, que esa es la causa de los virus, que esa es la causa de los desastres en la naturaleza y de las desgracias. Oh, si entendieran, para que todo el mundo arreglara la causa. Oh, qué bonito sería. Pero Jesús ha dicho que esto va a seguir, que las pestes tendrán que llegar, porque el mundo no quiere obedecer al Señor. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 11. Libro de Lucas, capítulo 21, versículo 11, dice: y habrá grandes terremotos en varios lugares, y hambres, ¿y qué cosa? Pestilencias. Habrá terror
y grandes señales del cielo. A ver, hermanos, si ustedes se fijan bien el versículo, dice que habrá pestilencias ¿en cuántos lugares? En varios lugares. Pregunto, ¿la peste del coronavirus está en varios lugares? Casi en todos los lugares. No en todos, pero está en muchos lugares. Las pestilencias, dijo Jesús, habrá de ellas en varios lugares. Ahora mire lo que dice el versículo 25 al 26, lo que causa esto. Entonces dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, en confusión, bramando el mar y las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Hermanos, miren ustedes, aquí habla de que habrá angustia en las naciones, angustia en las gentes. La gente está confundida. Dice que los hombres desfallecen del miedo. Ustedes hubieran visto ayer la conferencia de prensa que tuvo Donald Trump. Cómo esos periodistas lo agarraron. Se nota la confusión. La gente está abatida, la gente está desesperada. Hay quienes que quieren que se emprenda contra China algo, porque ellos son los culpables. La gente está angustiada, la gente está desfalleciendo, la gente no ve un futuro promisorio. Hermanos y hermanas, todo porque la gente no quiere el antídoto de Dios, que es el respeto a las leyes divinas. Si no queremos el antídoto de Dios, las pestilencias van a seguir llegando. Miraremos angustia y confusión en las gentes, tal como lo estamos viendo ahorita por esta peste, y los hombres van a seguir desfalleciendo por la expectación de las cosas que vendrán. Pero hay algo que quisiera decir, hermanos, con respecto a este virus. Y es que por lo que acabamos de leer, no es una de las plagas de Apocalipsis, sino que es una señal que anuncia que Cristo viene pronto. Una señal dada en forma de una plaga por los daños que ha causado en gran parte de la población mundial. Pero no es una de las plagas finales, sino que es una señal. Y la otra cosa que quiero decir de este coronavirus es que Dios no es el que ha provocado esta peste. Dios no es el que ha provocado el coronavirus, sino que el que lo ha provocado es Satanás por medio de sus agentes humanos que tiene aquí en la tierra. ¿Y por qué lo digo? Por la siguiente declaración inspirada que les voy a poner. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Noten, es Satanás el que causa esto, porque Dios, ¿qué cosa? Se lo ha permitido. ¿Y por qué Dios se lo ha permitido? Por la desobediencia que hay generalizada a las leyes divinas. Satanás ha provocado esto. Y va a poner la sierva del Señor aquí, Elena White, un caso, un ejemplo. Cuando se le dejó, dice, que afligiera a Job, es decir, cuando se le permitió a Satanás que afligiera a Job, cuán prestamente, dice, fueron destruidos rebaños, ganado, sirvientes, casas e hijos en una serie de desgracias, obra de un momento. Dios, dice, quien protege a sus criaturas y la guarda del poder del destructor. Amén, hermanos. Es Dios el que protege a sus criaturas. Pero el mundo cristiano, dice, ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría.
alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. ¿Se dan cuenta? Cuán importante es estar de la mano de Dios, guardando sus santos mandamientos, porque dice que Satanás ejerce dominio sobre los que no son guardados por Dios en forma especial debido a estas desobediencias. Favorecerá, dice Satanás, y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y atraerá desgracia sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. Y sí, la gente dice: Señor, ¿por qué has permitido? ¿Por qué no quitas el coronavirus? ¿Por qué lo has mandado? La gente culpa al Señor. Dice, al par, dice que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades. Satanás producirá, dice, enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo, dice, está obrando. ¿Cuándo está obrando? Ahora mismo. Ciudades populosas, naciones poderosas. Satanás, dice, ha producido estas enfermedades y produce desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruina y desolación. Ejerce su poder, dice, en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses, dice, casi maduras, y a ello le siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas, es decir, gases malolientes, y miles de seres, dice, perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto, y pasa a citar el texto que leímos, y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Conflicto inminente, páginas 71 a la 72. Esta es la razón. Esto es lo que el mundo necesita saber: la causa de la peste, la razón de la peste. Bonito los spots que salen en la televisión: quédate en casa, quédate en casa. Bonito todo eso. Por eso el Señor levantó un pueblo en este tiempo del fin. Él levantó un pueblo remanente, un pueblo que pudiera decirle al mundo la causa de las desgracias, de las enfermedades, e invitar al mundo a que vuelva al Señor, a respetar sus leyes para contrarrestar todo lo peor que vendrá. Ese pueblo, por su gracia, es el pueblo remanente adventista del séptimo día. Y por último, quiero compartir una revelación sobre lo que va a hacer Satanás con los respetuosos de la ley de Dios, guardando el sábado, con este tipo de calamidades. Porque si algo los adventistas debemos saber, es que esto que está ocurriendo viene a ser un ensayo. Un ensayo para Satanás y sus agentes, las élites que controlan el mundo, de cómo ellos pueden controlar a la humanidad, y también viene a ser un ensayo para nosotros, de cómo debemos encarar esto, de cómo debemos comportarnos, no desafiando cuando no sea necesario desafiar. Hoy hemos cerrado este templo porque no es necesario desafiar a las autoridades. La Biblia dice: el que respeto, respeto. Y que las autoridades están puestas por Dios. Y mientras ellos establezcan
directrices o leyes que tengan que ver con la salud de la gente, con la protección, con el contrarrestar una enfermedad, esas leyes no hay que desafiarlas. Esas leyes, como pueblo adventista, debemos en cierta manera cooperar con ellas. Pero debemos prepararnos, porque lo que se está haciendo con algo tan bueno como la salud nos dice de lo que va a venir después, cuando sea en relación con el Santo Sábado. Esto es un ensayo, y yo quisiera que ustedes le pongan atención a lo que la sierva del Señor le fue revelado en relación con estas cosas que están pasando y las otras que van a venir. Lo que va eso a ser utilizado para encarar a los que dicen que hay que respetar la ley de Dios y que el sábado es el día del Señor. Se los pongo acá. Dice: y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. Sí. Falta que ver que los ministros de las iglesias de hoy se junten e influyan políticamente para que se imponga por decreto el día falso de reposo que hay ahora, como lo es el domingo. Y a los que no nos sometamos, claramente dice que se nos va a culpar de las pestes que van a llegar, de los desastres que van a venir. Se utilizará cosas como estas, no solo para quitarle los derechos constitucionales a las personas, metiéndolas en cuarentena, sino también para quitarle los derechos religiosos de libertad de conciencia que deben existir en todo ser humano. Se utilizará esto para decir: los guardadores del sábado tienen la culpa porque ellos no quieren guardar el domingo. Dice, vuelvo a repetir lo que tengo en amarillo: se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Satanás está preparando con estas cosas el escenario para más después buscar responsables de estas cosas, y serán los que propagan que el sábado es el día del Señor. Sigo leyendo. Y así, dice, se va a repetir la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios y por motivos de la misma índole. ¿De qué siervo de Dios está hablando? De Elías. Y pasa a citar 1 Reyes 18, 17 y 18. Dice: y sucedió luego que Acab vio a Elías, que le dijo a Acab: ¿estás tú aquí, perturbador de Israel? A lo que respondió Elías: no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales. ¿Qué estaba pasando en la nación de Israel, hermanos? Sequía. Sequía. Se estaba terminando todo. Una nación que depende de los productos agrícolas, si no tiene agua, si no llueve, ¿cómo entonces produce? Pero el rey Acab, ¿a quién culpó de aquello? A Elías, el profeta. Le dijo que era un perturbador en Israel. Y Elías le dijo: no, Señor, yo no soy el perturbador. El perturbador, le dijo, es usted y la casa de su padre, porque ha dejado los mandamientos de Dios. Al que guardaba los mandamientos, a ese le cargaban la culpa de la sequía que había en la nación. La sierva del Señor, Elena White, dice: se va a repetir esto
en el tiempo final, cuando las pestes destructoras como el coronavirus y otros desastres que vengan se utilizarán en contra de los que propagan que hay que volver a la obediencia a los mandamientos del Señor. Dice, cuando con falsos cargos se haya despertado la ira del pueblo, dice, seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. Conflicto inminente, página 72. Bueno, hermanos, ya casi para ir terminando, quisiera decirles que cada vez que vengan azotes como estos azotes que estamos experimentando, cada vez que vengan azotes como estos, hermanos, no se nos olvide que el Señor nos ha dado preciosas promesas. No se nos olvide descansar en las promesas de Dios. Y vamos a leer una de ellas. Isaías 26, versículo 20. Isaías 26, versículo 20. Y dice la Escritura: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete como por un momento, en tanto que pasa la indignación. Hermanos y hermanas, el Señor dice: anda, pueblo mío, escóndete en tus aposentos, cierra tus puertas. Estos aposentos o habitaciones tienen dos aplicaciones, una literal y una espiritual. La literal es que permanezcamos en nuestras casas cubiertos por la sangre de Cristo. Que permanezcamos en nuestras casas cubiertos por la sangre de Cristo, igual como los israelitas lo hicieron mientras los primogénitos de Egipto eran muertos. Es decir, no nos expongamos. Esa es la aplicación literal. Pero la aplicación espiritual, se las pongo aquí en la pantalla. Se le da la orden a los ángeles para que los protejan. Entonces, en el día de la terrible prueba, Él dirá: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Y ahora pregunta la sierva del Señor: ¿cuáles son los aposentos en los que se han de ocultar? Son la protección de Cristo y de los santos ángeles. Amén. Esos son los cuartos, esos son los aposentos a donde nos tenemos que meter, en la protección de Cristo y en la de los santos ángeles. Review and Herald del 19/11 de 1908. Y por último, quiero, hermanos, que mantengamos fresca la promesa que la gran mayoría ha estado citando en estos días, como es la que se encuentra en el Salmo 91, que voy a invitarles a que lo leamos. Salmo 91, que muchos han agarrado como amuleto, pero que deberíamos descansar fielmente siempre en estas promesas. Salmo 91, dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio de del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará.
Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Sobre el león y la serpiente pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ojalá, hermanos, que todos cumplamos con la condición que citamos al principio, es decir, la obediencia a los santos mandamientos de Dios. Si nosotros cumplimos con la condición, con seguridad, las promesas del Salmo 91 las podemos reclamar. Si nosotros cumplimos con la condición de respetar las leyes divinas, con seguridad las promesas del Salmo 91 las podemos hacer nuestras. Termino en esta hora diciéndoles: ánimo, hermanos, no estamos solos. El Señor nos va a cubrir con sus alas. Que Dios les bendiga. Oh, salvo en la roca más alta que yo, la roca de vida que Cristo abrió.
tenemos una roca, hermanos, en la cual escondernos. Van a venir más tempestades, van a venir más pestes, pero tenemos una roca que se llama Jesucristo. Escondámonos en Él siempre. Allí Él nos va a dar la protección, la seguridad, y por lo tanto no temeremos al terror nocturno, ni a saeta que huele de día, ni a tempestad, ni a mortandad que pueda andar destruyendo. Qué hermoso es tener a Cristo con nosotros. Qué felicidad, qué paz la que se siente. Mantengámonos, hermanos, agarrados de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a arrodillarnos para orar. Padre nuestro, cuánto te agradecemos, Señor, porque somos un pueblo con una luz muy especial. Somos un pueblo, Señor, que no cabe duda que lo escogiste por gracia para que proclamara al mundo no solo que tú vienes pronto, sino que también hay que amarte y guardar tus mandamientos, y que hay que cuidar este cuerpo porque es templo y morada de tu Santo Espíritu. Oh Señor, las leyes que tú has dado, tanto a nivel de la ley moral como de las leyes de salud, sin duda tú esperas que nosotros las guardemos, porque has preguntado que hasta cuándo vamos a guardar tus mandamientos y tus leyes. De manera, Señor, que en esta hora te pedimos perdón por todas las veces que hemos transgredido las leyes que tienen que ver con los mandamientos de Dios, como también las leyes que tienen que ver con la salud. Perdónanos, Padre, las veces que de una manera desobediente hemos entrado, Señor, en esa rebelión. Hoy, Señor, nosotros hemos sido advertidos, hemos sido amonestados, se nos ha presentado la causa, Señor, de tanta desgracia en el mundo. Y Padre, entonces nosotros te rogamos que nos des el poder de lo alto para de ahora en adelante respetar las leyes divinas. Ayúdanos, Señor, a poner por obra tus mandamientos, los relacionados a la ley moral como los relacionados al cuidado de este cuerpo. En tus manos nos ponemos. Te rogamos, Señor, que ante lo que está ocurriendo y lo que va a seguir ocurriendo, siempre seamos sostenidos por ti, que tu mano derecha nos sostenga y nos proteja. Gracias, Señor. Bendice a nuestros hermanos que han estado en sus casas siguiendo este servicio. Que todos ellos, Padre, sean bendecidos y protegidos. Y todos los que han estado a la distancia por el YouTube, que igualmente, Señor, los bendigas, como los que han mirado en la televisión. Que a todos, oh Señor, nos hayas hablado directo al corazón y obedientemente nos pongamos en armonía contigo. Gracias, Padre. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.